What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, de referencias y de verdades que no solo van a ser prácticas, sino aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 9 al capítulo 11. Así que si aún no has leído, ponle pausa al video, no pasa nada, y luego regresa. ¿Por qué? Porque por más que quisieras tú irnos verso por verso, en realidad no lo hacemos, solamente damos el contexto general de lo que estamos leyendo, señalamos alguno que otro verso para contexto y hablamos de qué manera práctica podemos aplicarlo a nuestras vidas de lo que acabamos de leer. Así que esa es la dinámica por acá, por eso siempre te invito a que leas estos capítulos. ¿Por qué? Porque tal vez yo me salte algo de lo que Dios te hable a ti y esa no es la dinámica. Queremos leer toda la Biblia en un año, ¿verdad? Con apoyo de estos videos. Así que vamos a darle con todo y el día de hoy, a través de estos 3 capítulos, vamos a hablar de las plagas y ya, eso es todo por hoy. No se crean. Vamos a hablar de las plagas y específicamente qué es lo que significan y el por qué están acá. Bueno, voy a iniciar. Dios no mandó las plagas nomás para presumir su poder, ¿ok? Porque esa es una mentalidad que podemos abordar, esa es una idea que podemos tener de que, ok, el faraón estaba terco y Dios simplemente quiso presumir su poder, su mano fuerte, quiso demostrar. En realidad no solo fue eso, les mandó para confrontar una mentira que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque en Egipto el faraón no era solamente un gobernante político, era adorado como un dios. Entonces estaban viviendo esta gran mentira de un demidios, de un semidios, de el faraón como Dios. Así que toda la sociedad estaba construida sobre un sistema espiritual de opresión. De engaño, de idolatría. Así que cuando Yahweh envía las plagas, no es algo al azar, no es algo simplemente para presumir, no, es una guerra contra los dioses falsos, es una guerra contra el caos, es una guerra contra el orgullo del ser humano. Esto no solamente trata del éxodo, no solamente trata de la salida de Israel hacia o en camino a la tierra prometida. Es un reflejo de lo que pasa cuando le damos la espalda a Dios y la vida empieza a desmoronarse. Porque en realidad es eso, lo vemos desde el inicio, lo vemos desde el principio, que cuando tratamos de hacerlo a nuestra manera es cuando el caos ocurre. Cuando tratamos de hacerlo sin Dios, es decir, de sacar a Dios de la ecuación, es donde ocurre el caos, ¿verdad? Es donde empieza a desmoronarse nuestro mundo. Quiero entrar al resumen de lo que vamos a ver en estos 3 capítulos. En realidad, sé que hice la broma de las plagas, pero en realidad es eso. Vamos a ver las 10 plagas que hay en estos capítulos. Vamos a ver que a través de Éxodo 9 al 11 es donde vemos la intensidad de las plagas, la descripción de las plagas y donde Dios lleva el juicio hasta la muerte de los primogénitos. Desde la granizada que ocurre hasta las langostas, desde la tiniebla hasta la muerte, Dios va a ir desmantelando poco a poquito, uno por uno, los ídolos y las estructuras de poder de Egipto. Porque nuevamente era una sociedad politeísta donde creían que había un Dios para cualquier cosa. Bueno, no para cualquier cosa, pero creo que me entiendes. Había un Dios para el sol, había un Dios para la luna, había un Dios para el agua, había un Dios para la tierra, había un Dios para el fuego, había un Dios para la lluvia, había un Dios para el rayo, etcétera, etcétera, etcétera. Había un Dios para todo. Era una sociedad construida en el politeísmo. Así que lo que va a hacer Dios es va a desmantelar esa gran mentira espiritual. Lo que va a hacer Dios a través de estas plagas no es presumir nuevamente su poder, sino es una guerra en contra los dioses falsos. Ojo,
No son desastres naturales al azar que van a ocurrir a través de estas 10 plagas, porque también es una idea que una vez podemos tener al leer estas plagas, porque dices, oh, mira, ok, toca el río Nilo y lo hace en agua. Las ranas, hace que muera el ganado, los mosquitos, la langosta, las moscas, las úlceras, etcétera, etcétera, el granizo que cae, ¿no? Piensas y comienzas a verlo de una manera que piensas que son cosas naturales, desastres naturales al azar, pero en realidad son declaraciones teológicas, porque el faraón se niega a liberar al pueblo y Dios le responde no solamente con poder, sino con precisión. Y ojo, es una palabra clave, responde con precisión. Cada plaga en realidad es una batalla que apunta al acto final de la liberación en el capítulo 12. Pero para que no se nos olvide, quiero simplemente repasar estas 10 plagas. En realidad, el día de hoy estamos leyendo desde el capítulo 9 al capítulo 11, pero en realidad las plagas van a comenzar desde el capítulo 7 específicamente al capítulo 11. Ahí es donde vamos a ver estas 10 plagas representadas. Número 1, por orden, va a haber la plaga en el río Nilo, que es donde el agua se convierte en sangre. Vamos a ver la plaga de ranas, vamos a ver luego la plaga de mosquitos, esa es la tercera plaga. La cuarta va a ser la plaga de tábanos, que simplemente son moscas o un tipo de mosca para ser específico. La quinta va a ser plaga en el ganado, es donde todo el ganado se comienza a morir, bueno, se muere de los egipcios específicamente. Vamos a ver la sexta plaga, que es una plaga de úlceras. La séptima, una plaga de granizo. Un granizo que caía como fuego, es una de las descripciones, ¿no? Un granizo espectacular, nuevamente confrontando esta idea del politeísmo, porque creían que había un Dios para todo y creían que los dioses no se juntaban. Eso lo vimos el día de ayer. La octava plaga va a ser la plaga de langostas. La novena va a ser la plaga de tinieblas. Ahorita doy descripción, un dato curioso de esa. Y la décima va a ser la plaga en contra de los primogénitos. ¿Okay? Esas son las 10 plagas que vamos a ver del capítulo 7 al capítulo 11. Quiero entrar a lo que viene siendo claves del contexto, a lo que viene siendo el contexto. Dios mismo dice que su propósito con las plagas es ejecutar juicio contra todos los dioses de Egipto. Y eso lo vamos a ver comprobado en Éxodo 12. Si tienes tu Biblia, quiero que voltees ahí. Y vamos a verlo representado en Números 33, capítulo 33, verso 4. Es donde vamos a ver esta respuesta de parte de Dios hacia específicamente el faraón y los dioses. Vamos a ir primero Éxodo capítulo 12 y va a ser en el verso 12. Dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como animales, y ejecutaré mi sentencia, es decir, mi juicio, contra todos los dioses de Egipto. Ojo, contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esa es una de las respuestas del por qué sucedieron las plagas. Y esta respuesta de parte de Dios a mí me fascina. Porque vemos cómo es la justicia, la divinidad y la ira de Dios al contestar. No lo quiero decir con una connotación negativa, pero vean lo fuerte que es en contra de esta mentalidad, de esta ideología. Vamos a verlo en Números. Si tienes tu Biblia, voltea y quiero que subrayes Números 33 y y verso 4. Dice, mientras estos sepultaban, ¿a quién se refiere? A los egipcios. Mientras los egipcios sepultaban a sus primogénitos, a quien el Señor les había herido de muerte, el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Man, esto me habla de lo
de lo poderoso que es nuestro Dios y de la manera que nuestro Dios no se anda con juegos. Dice, ok, mientras tú estás sepultando tus primogénitos, mientras tú estás creyendo en tus dioses, quiero recordarte, mis hijos están caminando en libertad. Mientras tú sepultas a los tuyos, mis hijos caminan en libertad. Y no solamente dictó sentencia contra ellos, sino dictó sentencia contra los dioses de Egipto. Man, oh man, cuando Dios se toma el tiempo para corregir algo, cuando se encadena la ira, la justicia de Dios, parece que es un golpe al hígado, parece que es un gancho directo al hígado y ve cómo lo contesta. O sea, es tan hermosa la palabra de Dios, tan específica la palabra de Dios. No solo eso que es una clave de contexto, sino también en realidad aquí nos enseña sobre la monolatría bíblica. ¿Qué significa eso, Josh? Bueno, que es no solamente creer en un solo Dios, sino adorar exclusivamente a Yahweh, a Dios Todopoderoso. En un mundo lleno de poderes espirituales falsos, dice Dios, hey, está bien, va, que hay otros diosesillos, hay otros que se creen, va, pero se trata de exclusivamente adorarme a mí. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es en contra de carne ni hueso, sino de principados, de potestades en un mundo espiritual. Y aquí nos está confirmando, hey, estamos en un mundo espiritual y sí, yo no creo que no existan esos otros dioses o estos otros espíritus, pero aquí Dios nos está confirmando, hey, quiero que exclusivamente me adores a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo control, yo tengo dominio, yo tengo poder sobre todo reino, sobre todo Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Yahweh, yo soy el que soy, ¿no? Es una manera muy directa a la creencia del mundo antigua. Ejecuta directamente el cómo estaba estructurada su mentalidad ante el politeísmo, ¿okay? Sé que estoy enfocándome gran parte del video en esto, pero solo quiero aclarar eso porque son claves que nos ayudan, nos enseñan a entender un poco más el contexto cultural de lo que está sucediendo acá con Israel. El faraón no era visto nuevamente solo como un hombre, sino como un Dios encarnado. Dios lo enfrenta como tal, no solo como un gobernante político. Los egipcios creían que sus dioses eran dioses locales, con poderes limitados, pero Yahweh demuestra que Él es soberano, que Él es el Dios que rompe cualquier frontera. Ojo, las 10 plagas nuevamente no fueron al azar. Las 10 plagas en realidad están relacionadas con dioses específicos de esa cultura egipcia. Por ejemplo, Hopi representaba el que supuestamente tenía dominio y poder sobre el río Nilo. Heket, que tenía y representaba dominio y poder sobre ranas. Está Ataor, que representaba el poder, bendición, prosperidad sobre el ganado. Estaba Seth, que era el dios de las tormentas, nuevamente el granizo. Estaba Ra, que era el dios del sol, y otros más, ¿no? Simplemente por mencionar algunos, pero cada plaga es un golpe directo a un dios falso. Entonces no fue al azar. Estas 10 plagas fue directamente a esta ideología e idolatría de los egipcios. La plaga de tinieblas en Éxodo 10 fue un ataque directo al dios del sol, Ra, el más venerado por los egipcios. Era al que más se le rendía culto. Por otra manera más sencilla de decirlo, era el más famoso. Pero dice, ok, va, ¿le quieres andar adorando a este dios supuesto del sol? Voy a traer tiniebla ante toda la nación. Y ahí vas a ver que yo soy quien controla, que yo soy Dios Todopoderoso y que todos se rinden ante mí.
Y esto, en realidad, esta porción, sé que tal vez dice, oye, Josh, pero solamente son las plagas. Me habla tanto del poder, del dominio, de la autoridad de nuestro Dios, ¿no? El término hebreo para corrientes de agua en Éxodo conecta con Génesis 1, mostrando que las plagas no solamente son un castigo, sino un desorden, un caos. Y es una descreación, ¿no? Donde Dios está desarmando el orden egipcio y demostrando que sin él todo se desmorona, ¿no? Entonces, esto me guía a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios no responde a la arrogancia con aplausos. Él responde con la realidad. Faraón quería ser visto como un dios y dice, va, ¿quieres ser visto como un dios, Faraón? Sobres. Dios le contestó a su medida con estas plagas, ¿no? Lo vimos el día de ayer. Número 2, las plagas nos enseñan lo que pasa cuando intentamos sostener la vida sin el Creador. Todo se colapsa. Me obliga a preguntarte, ¿en dónde estás tratando de sostener tu vida sin el Creador? Porque seguramente, tarde que temprano, se va a colapsar. Número 3, siempre vas a servir a alguien. Siempre vamos a ser esclavos de alguien, servidores de alguien. Siempre vamos a tener un amo. Y eso me alegra. ¿Por qué? Porque la verdadera pregunta no es si tendrás un amo o no, sino ¿quién será tu amo? Orgullosamente yo digo que le sirvo a Él y Dios es mi amo. Yo soy esclavo de Cristo, ¿verdad? Número 4, cuando rechazamos el orden de Dios, no escogemos libertad. Porque muchos pensamos, lo que verdaderamente escogemos es el caos. Número 5, Dios tiene el poder para llevar tu vida del caos al orden, pero el orgullo siempre va a querer resistir ese cambio, ¿verdad? En realidad, aparte de una respuesta al politeísmo a través de estas historias, a través de este suceso, en realidad es una respuesta al orgullo y lo que hace el orgullo. La verdad, esto me pega a mí mucho, porque a veces yo también quiero ser mi propio faraón. A veces yo quiero ser mi propio Dios, ¿no? A veces quiero controlar mi mundo. A eso me refiero cuando quiero ser mi Dios. Quiero controlarlo yo. Tomar el control de todo. Pero la verdad es que cada vez que lo intento termino en caos. Porque no soy Dios. No soy ningún Dios. He aprendido la verdad, la verdadera libertad. No es hacer o no está en hacer lo que quiero, sino en dejar que Dios traiga orden a mi vida. A veces mi orgullo se interpone, pero cuando suelto ese orgullo y dejo que Él gobierne, las cosas empiezan a surgir, empiezan a encajar. Si hoy tú te sientes que tu vida está pies para arriba, recuerda, Dios no te pide perfección, lo único que te pide es rendición. No te rindas ante el caos, ríndete ante Él, porque Él mismo es el Dios que derrotó a los dioses falsos y ese mismo Dios es el Dios que derrotó a Egipcio y es ese mismo Dios que puede poner tu vida en orden. Así que ríndete ante Él. Eso es lo que yo tengo preparado para ti. Esto es lo que a mí me habla Éxodo capítulo 9, 10 y 11. Espero que te haya funcionado. Espero que sea de bendición para tu vida. Si es así, dale like, suscríbete, deja tu comentario. Nos vemos el día de mañana. Este es el año que tú y yo terminamos de leer la Biblia en todo un año. Bendiciones.